Buenas, estimado jurado. Vamos a proceder a la presentación y defensa virtual de la tesis doctoral titulada Formación inicial del docente de matemática para una enseñanza contextualizada de geometría, requisito para la obtención del título de doctor en educación matemática, cuyo autor es mi persona, profesor Luis Guerra, y tutor el doctor Rolando García. En el planteamiento del problema, primero ubicamos ciertas temáticas referente a la presente investigación. Como temática macro está la formación inicial del docente de matemática. A nivel meso conseguimos la didáctica de la geometría, y como nivel micro, ya en la parte, en el núcleo de esta investigación, es la contextualización. ¿La contextualización de qué? La contextualización de conceptos y temáticas de geometría en la formación inicial del docente de matemática. Las diversas temáticas de la presente investigación tienen relevancia a nivel internacional, latinoamericano y a nivel nacional. Ejemplo de ello se puede ver en los diversos eventos que se realizan en educación matemática. Uno de ellos, el evento macro, que es el Congreso Internacional de Educación Matemática, que la última edición es la número 13, realizada en Hamburgo, Alemania, donde existieron 52 grupos de discusión. Estos grupos de discusión, 3 de ellos estuvieron involucrados con temáticas relacionadas a la presente investigación. Uno de los grupos de discusión, el grupo de discusión número 2, titulado La educación matemática en el nivel terciario universitario, tiene como temáticas centrales la formación inicial y el conocimiento del contenido para la enseñanza. Un segundo grupo de discusión, el grupo de discusión número 13, tiene la enseñanza y el aprendizaje de la geometría a nivel secundario. Posee 2 temáticas, que es la modelización, prácticas y problemas de geometrías. Y el último grupo, grupo 48, cuya denominación es Formación Inicial de los Profesores de Matemática para la Educación Secundaria, donde unas de las temáticas fueron el conocimiento del profesor de matemática y la formación de los profesores. En el ámbito latinoamericano podemos involucrar varios eventos, los cuales tenemos el CAE, el RECME, la CEMACIC y el CIGE. Cada uno de ellos se abordaron temáticas referentes a esta investigación, una de las cuales fue la formación inicial de docente para primaria y secundaria, otro el pensamiento del profesor, sus prácticas y elementos para su formación profesional, otro es la formación de profesores en educación matemática, también la formación inicial de profesores de educación secundaria, formación inicial del profesorado y la formación docente. Todas estas en cada una de los diversos eventos que se realizaron. Dentro de estos eventos, estas temáticas fueron observadas en cada una de las actividades. Estas actividades fueron comunicaciones, tema central, conferencia plenaria, conferencias regulares, talleres, póster, etc. Cabe destacar que en Venezuela existe el Congreso Venezolano de Educación Matemática en su edición número 9, el COVEN. También involucró como temática central la formación docente, involucrando ciertas actividades como la conferencia inaugural, reportes de investigación y comunicaciones. Existen también 2 investigaciones, aparte de los eventos, 2 investigaciones que involucran las temáticas referentes a esta investigación. Una de la investigación es la Agenda Latinoamericana para la Investigación de la Educación Matemática para este siglo XXI, realizada por el profesor Freddy González en el 2000, que presenta problemáticas de investigación en el ámbito latinoamericano. Él la describe unas áreas temáticas y otras líneas de investigación. La cuarta, referente a la formación inicial y permanente del profesor de matemática, donde se hacían estudios acerca del desarrollo profesional de este especialista, de este profesional, en donde se buscaba la especificidad de los procesos de formación del profesor de matemática, el papel de las universidades y los centros de formación de profesores en el desarrollo de un perfil consono con los nuevos roles que ha de desempeñar el profesor de matemática. Y por último, indicadores de competencia matemática en relación a la formación del profesor. En sí, se hace una pregunta, que ¿qué debe saber y qué debe saber hacer el docente de matemática para el próximo milenio? Otra investigación, un informe sobre la formación docente en Venezuela, realizado por la profesora Nelly León, el doctor Walter Bella, la doctora Yolanda Serra y la doctora Marta Iglesias, en donde
se describen los elementos de la formación inicial continua en Venezuela. Aquí se ven las estructuras de formación inicial y su contenido, la relación entre los componentes de formación pedagógica y matemática y su vinculación con la práctica profesional. Esta relación que existe siempre se ha asistido, se ha visto en la universidad venezolana, que prevalece la formación especializada, a un lado la formación didáctica, y no se vinculan entre las dos, es decir, haciendo una didáctica de la matemática. Mi experiencia como autor se ubica en dos niveles: en el nivel macro o el nivel superior, que es en la universidad, porque elaboro en la Universidad Pedagógica El Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Maturín, y el nivel micro trabajo en una institución secundaria para el Ministerio Popular para la Educación. En cada una de estas se presentaron transformaciones curriculares, presentando ciertas exigencias. A nivel de la universidad, en el pedagógico de Maturín o el pedagógico general, se hizo una transformación cuyos documentos parten desde el 2005 y generando otros documentos del 2012 y el 2015. Estos documentos buscan la transformación del modelo de formación de antiguo diseño curricular del año 1996. Aquí se observa la estructura curricular, los componentes, en este caso de la geometría, nos centramos en la geometría y su didáctica, dejando a un lado este modelo de formación tradicional y buscando aperturarse a otros nuevos modelos más especializados. En el ámbito más micro, que es en el nivel básico, secundario y primario, hubo una transformación en el cual se presenta el currículo nacional bolivariano y un currículo básico nacional, en donde en estos dos prevalecen los enfoques socioculturales de educación matemática. En sus documentos directrices es donde se aprecia esta vinculación, en el caso de la educación matemática, la vinculación y el aparecer de los enfoques socioculturales o las perspectivas socioculturales de educación matemática. Ello presenta en esta relación unos insumos. Estos insumos, en uno de ellos, el más importante y relacionado a esta investigación, es la colección Bicentenario, el proyecto LEER. Este proyecto LEER se hizo una revisión de estos documentos, tanto los documentos curriculares como los libros de la colección Bicentenario, con respecto al área de geometría, matemática, área de geometría. Esto se hizo una observación a ver cómo se están gestionando estos dos nuevos diseños curriculares, porque esto nos proporciona unas herramientas que sirven de base para esta investigación. ¿Investigación qué? Porque ya subyace de estos enfoques socioculturales un término que es el término central del núcleo, que es la contextualización. En sí se busca una integración entre estas tres temáticas: formación inicial de docente de matemática, la didáctica de la geometría y la contextualización. Esta integración va a ser un escenario de aprendizaje dedicado a la formación inicial de docente, fue un escenario de aprendizaje dedicado a la formación docente, especializado en la geometría y su didáctica, en donde el tema central es la contextualización de geometría y se tuvieron en cuenta prácticamente tres vértices. Estos tres vértices fueron las tareas, las competencias y los conocimientos. El término contextualización. Contextualización es la acción y efecto de contextualizar, es llevar al contexto. En las ciencias naturales, este término está asociado al enfoque ciencia, tecnología y sociedad. En educación matemática se puede ver que, según Alcina, hay dos contextos: el contexto del aula y el contexto institucional. Existe otro contexto, el contexto extraescolar o el contexto sociocultural, que es el que más adecuado a lo que se hizo en esta investigación. ¿Qué involucra este nuevo contexto? Este contexto busca la contextualización y observar cómo los conceptos y los problemas pueden ser ubicados en el entorno próximo del estudiante. Es decir, darle un uso ecológico a los términos, a cada una de las temáticas que se abordan en cada especialidad. También es un enfoque socioambiental de la misma. Este planteamiento llevó a ciertas preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación las delimitamos con cuatro. Estas cuatro serían: ¿cuáles serían los rasgos característicos de un escenario de aprendizaje enfocado en la enseñanza contextualizada a la geometría? El segundo, ¿qué tipo de tareas didáctico-matemáticas serían recomendables formular con el propósito de favorecer el desarrollo del conocimiento
profesional de docente en este escenario dedicado a la contextualización de la geometría, cuáles son los conocimientos puestos en práctica por los futuros docentes de matemáticas cuando efectúan tareas en un escenario dedicado a la contextualización de la geometría y cuáles son las competencias didácticos matemáticas puestas en práctica por los futuros docentes de matemáticas cuando efectúan tareas en un escenario de aprendizaje enfocado en la contextualización de la geometría. Estas preguntas de investigación nos llevarán a unos objetivos de investigación. Como objetivos específicos tenemos caracterizar el escenario y las experiencias didácticas en un ambiente de aprendizaje enfocado en la contextualización de la geometría, diseñar las tareas didáctico-matemáticas formuladas para la formación inicial del profesor de matemáticas en un escenario de aprendizaje enfocado en la contextualización de geometría, describir los conocimientos puestos en práctica por estos docentes de matemáticas cuando efectúan tareas en un escenario de aprendizaje enfocado en la contextualización de la geometría, analizar las competencias didáctico-matemáticas puestas en práctica por estos futuros docentes de matemáticas cuando efectúan las tareas en un escenario de aprendizaje dedicado a la contextualización de la geometría. Todo esto me lleva a un objetivo general, que es el de velar los conocimientos y competencias didácticos matemáticas puestas en práctica por los futuros docentes de matemáticas cuando efectúan tareas en un escenario de aprendizaje enfocado en la contextualización de la geometría. Como marco teórico, en el aspecto de los antecedentes, tenemos dos investigaciones, una realizada por la doctora Marta Iglesias, cuyo título es La demostración en ambientes de geometría dinámica, un estudio con futuros docentes de matemáticas, y la otra es de López Natalí, la doctora López Natalí, en el 2012, titulada Análisis del desarrollo de competencias geométricas y didácticas mediante el software de geometría dinámica GeoGebra en la formación inicial de docentes de primaria. Cada una de estas investigaciones se vinculó con la formación docente, una en docentes de primaria, otros docentes de secundaria de educación matemática. También ambas involucraron la resolución de problemas, se centraron en la geometría y su didáctica y estudiaron los conocimientos y competencias. Estas dos investigaciones se usaron para dar ciertas luces en la conformación del escenario, la teoría, la involucración de cuáles son las teorías esenciales para la siguiente investigación, la investigación que se realizó y la metodología. Otras dos investigaciones que son relacionadas con la contextualización de la geometría o de la matemática relacionadas con el arte son estas dos presentes investigaciones dedicadas a la formación inicial y la formación infantil, donde se realizaron objetos, productos artísticos, estrategias como tal. ¿Para qué? Para contextualizar ciertos contenidos que se dan en la geometría. Esto nos sirvió para visualizar la contextualización de esta área y la ubicamos en el escenario para hacer ciertas estrategias, cómo enfocar las estrategias del escenario que se ejecutó. Los referentes teóricos. Como referentes teóricos tenemos los enfoques socioculturales de la educación matemática. Estas perspectivas socioculturales fueron relacionadas en el escenario de aprendizaje. Son 5 perspectivas socioculturales, de las cuales las 3 primeras, por la educación matemática realista de Freudenthal, la educación matemática crítica de Cosmos y Paola Valero, la enculturación matemática de Alan Bishop. Estas 3 perspectivas socioculturales nos sirvieron para ubicar las estrategias adecuadas para contextualizar la geometría. Existen 2, que son la socioepistemología de Cantoral y la etnomatemática de Ubiratán de Ambrosio, las cuales también fueron tomadas, pero fueron tomadas de acuerdo a cómo involucran los conceptos a cierto entorno, ya que estas 2 perspectivas socioculturales se dedican a hacer estudios de etnias, de grupos culturales alejados a la escolarización. En cambio, las 3 primeras sí se dedican a hacer estudios y dan aportes con respecto a la escolarización institucional. Pero todas ellas nos sirvieron para buscar las estrategias, observar cuáles son las estrategias que nos pueden servir para contextualizar ciertos contenidos matemáticos, en este caso de geometría, cuáles son los recursos que se pueden utilizar en un ámbito de contextualización de contenidos, temáticas y conceptos. Otro referente teórico involucrado con el desarrollo del escenario que sirvió mucho como aspecto metodológico es el análisis didáctico propuesto por Rico y Gómez.
Este se divide en 4 análisis: análisis de contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción y análisis de actuación. En el primer análisis, en el análisis de contenido, se utilizó el análisis fenomenológico. Aparte de utilizar el análisis fenomenológico, se buscaron cada una de las directrices para hacer el estudio del contenido que se iba a abordar, en este caso, proporcionalidad y semejanza. En el análisis cognitivo se determinaron cuáles fueron los objetivos y las competencias que se iban a desarrollar y lo que se iba a estudiar en este escenario de aprendizaje. En el análisis de instrucción se estudiaron las estrategias didácticas y se determinaron las mismas para poder ejecutar dicho curso dedicado a la contextualización de la geometría. Aparte de esto, también se seleccionaron y se estudiaron los materiales y recursos propios para lograr los fines que se propusieron. Como análisis de actuación, en el análisis de actuación nos propusimos analizar y revisar los productos de los estudiantes que se generaron en este escenario. Para ello, a la luz de las teorías que se propusieron, y se estudiaron los conocimientos y develar los conocimientos y competencias que los muchachos ponen en práctica cuando ejecutan las tareas. Otro referente teórico es con respecto al conocimiento. En este caso, la teoría del conocimiento base para la enseñanza de Schulman, cuya generación de otra teoría o una teoría más avanzada dedicada a la educación matemática propuesta por Deborah Boll y sus colaboradores, que corresponde al conocimiento matemático para la enseñanza, donde ella subdivide el conocimiento en dos: un conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico del contenido. Cada uno de estos tiene 3 subdominios. En el primer conocimiento, el conocimiento del contenido, existen los 3 subdominios: conocimiento del horizonte matemático, conocimiento especializado del contenido y conocimiento común del contenido. En el caso de lo didáctico, el conocimiento didáctico del contenido, tenemos el conocimiento del contenido de los estudiantes, el conocimiento del contenido de la enseñanza y el conocimiento curricular o del currículo. Aparte de ello, también se hizo una intersección con el cuarteto del conocimiento propuesto por Rowland. En este se divide en 4 elementos. El primer elemento, que se llama, o la primera categorización, que es los fundamentos, que se refiere a los conocimientos especializados en matemática, en este caso en geometría, las transformaciones, que las transformaciones son los diferentes relaciones que se pueden tener con el contenido, pero ya interno dentro de la misma especialidad. Lo otro son las conexiones, que las conexiones son las relaciones ya externas del contenido que se está tomando, es decir, el conocimiento externo con lo que se va a ver con las otras ciencias, ¿ok? Y la contingencia, que son los conocimientos que tienen los estudiantes cuando se le presentan ciertas situaciones, eventualidades y cómo ellos las resuelven. Otro referente teórico son las competencias. Las competencias, en este caso, en un documento de competencias profesionales de profesor de matemática, se proponen 3 autores: Nis, Ginares y Rico. Cada uno de ellos hace unas categorizaciones del conocimiento. Se buscó una intersección se determinó y se hizo estudio para la intersección y generar unos criterios de competencia para la investigación. NIS presenta 6 niveles o 6 criterios. En este caso sería el currículo, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la colaboración y el desarrollo profesional. Ginares presenta unas orientaciones con respecto a organizar el contenido matemático para la enseñanza, analizar e interpretar las producciones matemáticas de los estudiantes y gestionar el contenido del aula. Rico divide las competencias en competencias generales y competencias específicas. Competencias generales para todo profesor de matemáticas, competencias específicas en cualquier dedicada a cada especialidad, y en este caso la especialidad de matemática y su área en geometría. También como referentes teóricos, se vincularon anteriormente a las competencias tanto didácticas como matemáticas. En el caso de las competencias matemáticas, en este caso las competencias geométricas, se tomaron 2 autores. El primer autor es Van Gil.
Van Gil, cuyos documentos base en este caso fue Gutiérrez y Jaime, donde Van Gil presenta 5 niveles de razonamiento geométrico. Estos niveles corresponden también a 5 fases. En la presente investigación se tomaron en cuenta 4 de estos niveles, pero no quiere decir que el último no hizo vida, sino que este no se apreció como tal. Otro autor que se tomó en cuenta para el caso de las competencias geométricas es Hofer. También él presenta 5 habilidades en este caso, y las cuales se fueron intersectadas con los niveles de Van Gil para hacer el estudio de las competencias especializadas, en este caso geométricas. En el marco metodológico, la presente investigación, la línea de investigación es el pensamiento geométrico y didáctica de la geometría, como documentos base, es presentado por la doctora Marta Iglesias en el 2007 y después hubo una evolución en 2015. La temática central es la formación inicial y permanente de profesor de matemática. El diseño, esta investigación tuvo un diseño de campo, ya que los datos fueron tomados directamente desde la situación de estudio, donde están presentes los estudiantes. Ahí mismo se recolectaron datos primarios. Fue un enfoque cualitativo, ya que se fueron al estudio de las competencias y los conocimientos, que son cualidades de los estudiantes. Esto no deja de lado que también se utilizó en algunos aspectos análisis cuantitativos. Esto fue un estudio de caso porque se centró en ciertos estudiantes, un grupo específico. Este grupo específico, que fueron los sujetos de estudio, fueron los estudiantes de la especialidad de matemática del Instituto Pedagógico de Maturín. ¿Cuáles fueron los procedimientos? Nos tomamos en cuenta lo que nos ofrece Rodríguez y García, que nos ofrece 4 fases. Cada una de estas fases: la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo, la fase analítica y la fase informativa. En la fase preparatoria tuvo la elaboración del proyecto doctoral, la revisión de las fuentes documentales. En el trabajo de campo, que fue lo que se está presentando, es la revisión de las fuentes documentales, el diseño y descripción del escenario de contextualización de geometría, el desarrollo de las actividades del escenario, la recolección de la información. En la fase analítica fue analizar los datos recolectados a la luz de la teoría que anteriormente se presentaron, y la fase informativa es la redacción del informe, que ya lo tienen ustedes en su mano, y la presentación que se está haciendo actual de la tesis, de lo que se hizo en la tesis doctoral. Las técnicas e instrumentos de recolección de información. Unas técnicas e instrumentos, en este caso la técnica fue la observación. Como instrumento se utilizó el cuaderno de notas, los informes de trabajo, las grabaciones de audio y los registros fotográficos. Entonces nos dieron de gran ayuda para recolectar y analizar la información que nos presentaron cada uno de los estudiantes de acuerdo a los productos que ellos generaron. La técnica de análisis principal fue la triangulación. La triangulación es lo que se consiguió los estudiantes, su producto, y las diferentes teorías que se presentaron para los análisis en general. Aquí se analizaron las producciones, se hicieron el análisis de las grabaciones. Cada una de estas cuestiones que se hicieron correspondieron a la fase de trabajo de campo y la fase de análisis. En el fase de trabajo de campo, el escenario de contextualización de la geometría se desarrolló en el periodo 2019-1 con los estudiantes antes de terminar. El escenario como tal, ya en la ejecución y ya en el trabajo de campo. Para el escenario se tomó en cuenta primero un diagnóstico. En este diagnóstico se analizaron los conocimientos previos, las características del estudiante, el tiempo en que se iba a realizar la investigación y los recursos que se iban a desarrollar en este escenario. El tiempo generalmente fueron en 3 momentos. Los recursos son los recursos que nos proporcionaron en ese momento los estudiantes y los que se les proporcionó al profesor, como los de libros de texto y diferentes materiales que se utilizaron para la realización de cada uno de los productos. Esto nos llevó al análisis didáctico. El análisis didáctico, ya como vimos anteriormente, estaba subdividido en análisis contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción. En este caso, el análisis de contenido, hicimos la revisión de los programas, se hizo la revisión de los programas, observando los objetivos y los contenidos para determinar los objetivos y contenidos que se buscaban en este escenario.
Los organizadores del currículo, en este caso se utilizó la fenomenología didáctica. El tema se hizo un análisis histórico epistemológico del tema proporcionalidad y semejanza, que fue el tema central para la realización de las actividades. Se hicieron mapas de enseñanza y aprendizaje y mapa conceptual. En el análisis cognitivo nos dedicamos a los objetivos que eran las competencias, en este caso ubicar las competencias de los estudiantes y los conocimientos. El análisis de instrucción fueron las estrategias didácticas que se propusieron y los materiales y recursos que se utilizaron. Como último fue el análisis de actuación. El análisis de actuación tuvo encargado no propiamente en el escenario, sino después de la ejecución del escenario, en la revisión, el análisis y revisión de los productos de los estudiantes. Esto se hizo, este estudio se hizo ya como se vio en dos niveles, nivel universitario y nivel preuniversitario. En el preuniversitario, en el sistema de educación primaria y sistema de educación secundaria. ¿Qué se obtuvo o qué se buscó en estos escenarios? En estos escenarios se buscaron los diferentes documentos curriculares y los recursos para hacer su estudio, para generar el escenario. Este escenario fue denominado Curso de Formación, Aprendizaje, Geometría en Contexto. Ya se observó que fueron en dos escenarios. Los documentos que se utilizaron para la generación del escenario fue en el ámbito macro, en la formación inicial de docentes, las universidades venezolanas que gradúan profesionales en el área de la educación matemática. En este caso la UPE, la Carabobo, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional Abierta, la Universidad Experimental de Guayana, la Universidad Simón Rodríguez y la Universidad de Oriente. El otro ámbito, que es el ámbito micro, que ya se mencionó, el ámbito de actuación, que es el Sistema de Educación Primaria y Secundaria, que es el Ministerio Popular para la Educación Superior. De aquí se trajeron los documentos curriculares. Estos documentos curriculares fueron el perfil del egresado y las unidades curriculares. ¿Cuáles eran las unidades curriculares? Cada una de las materias que se impartían en estas universidades, pero estas materias dedicadas a la geometría. Estos recursos, como tal, estos documentos nos sirvieron para ubicar las estrategias y conformar cada uno del ámbito de las actividades que se iban a desarrollar en este curso. En estas universidades en nivel macro, la Universidad de Carabobo, la Universidad Nacional Abierta, la UNEC, la Universidad Simón Rodríguez, la UDO, gradúan licenciados en Educación Matemática. La Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes gradúa licenciado en Educación Mención Matemática. Y nuestra universidad, la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es la única que gradúa profesores en matemáticas. En esto, cuando se hizo la revisión del perfil del egresado, se observó que existía el enfoque sociocultural. Cada uno, cuando se hizo el estudio, se vio que existían elementos que direccionaban a que se utilizaban los enfoques socioculturales de la educación matemática. En este caso, también había ciertos criterios que se buscaban que un estudiante en el perfil del egresado fuera creativo, fuera investigador y fuera didacta. Con las unidades curriculares se hizo revisión, ya se mencionó, de cada una de las asignaturas o cursos que tenían como denominación de geometría, ya sea geometría diferencial, geometría 1, geometría 2, geometría del espacio, geometría plana. Si habían asignaturas que tenían como denominación trigonometría. Trigonometría también está relacionada con el contenido de proporcionalidad y semejanza. Se hizo una revisión de todos estos documentos, más o menos centrándose de manera más expedita en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Aquí se buscaron las estrategias metodológicas de enseñanza de la matemática, en este caso las estrategias que se evidenciaban en cada uno de esos documentos era la resolución de problemas, la modelización, el uso de la tecnología, la investigación y la ejecución de proyectos. Ya a diferencia que hay que observar que aparte del proyecto de grado existe un proyecto que es el proyecto de servicio comunitario que los muchachos ejecutan. También se hacen actividades, como actividades genera ciertos microproyectos alejados en cada una de las diferentes asignaturas que ellos ven. En el ámbito ya micro, que es el Ministerio Popular para la Educación, en su sistema de educación primaria
y educación secundaria, los documentos base, el Currículo Nacional Bolivariano del 2007, que existe dos documentos, el currículo de educación primaria, el currículo de su sistema de educación secundaria, también el documento del proceso de cambio curricular del 2015, que creo que es uno de los últimos que se ha generado. En esto se presentan los diversos recursos y las diversas estrategias. Ya se mencionó que aquí también se hace mención de los enfoques socioculturales, se hace mención a Postmon, se hace mención a Freudenthal y otros autores que estudian generalmente los ámbitos de educación matemática realista y educación matemática crítica. Para ello se hizo la revisión de la colección bicentenaria. En esta colección bicentenaria, revisar yo buscando los criterios de ver cómo estas personas presentaban los diversos contenidos de geometría, cuál era la amplitud de estos contenidos, y se ve que si hay una contextualización de estos contenidos. Generalmente cada uno de estos términos se lleva a la hora de entrar a cada contenido en la categorización o la denominación de la temática central o los temas generadores de aprendizaje. Para ello se observaron también las estrategias metodológicas de enseñanza que cada uno de ellos presentaba. Es decir, la intersección entre estos dos, entre las universidades y su sistema de educación media, se ve que en la carrera de educación matemática y propiamente cuando se va a graduar el bachiller, lo que se ve el uso del contexto. En el uso del contexto también se ven las estrategias de enseñanza y aprendizaje, entre ellas el método de proyectos, la resolución de problemas y un elemento esencial e importante es la investigación. Estas tres cuestiones se involucraron en el desarrollo del escenario de aprendizaje. También se ve para la ejecución de la didáctica de la geometría, que hace relevancia a la demostración y la modelización, pero muy poco. Esto vinculó a la realización prácticamente de las tareas para ver cómo los muchachos efectuaban y se evidenciaban los diversos conocimientos y competencias que ellos presentaban a la ejecución de la ley. En el curso, con respecto al contenido, a la temática que fue proporcionalidad y semejanza, se hizo un histórico epistemológico, donde en este estudio se revisó un libro clave, que es el libro, la colección del libro Los Elementos. Esta colección son 13 libros, en los cuales hay uno específico dedicado a la proporcionalidad y semejanza. Este libro dedicado a la proporcionalidad y semejanza estaba subdividido en definiciones y proposiciones. Esta subdivisión, este libro como tal, nos dio pie, entre otros libros más, para conformar cuál es la estructura conceptual de este contenido y cuáles son las diversas interacciones, tanto matemáticas como intermatemáticas, que este tiene. Para ello, también se observó que en el razonamiento proporcional, en el caso existe como una subdivisión en el tema de proporcionalidad y semejanza. En el caso de proporcionalidad se ve que hay más interacción simbólica con respecto a la generación de problemas y con respecto al manejo algebraico, y en la parte gráfica, en la parte de semejanza. Con respecto también a esto se ve la interacción que hay extramatemática e intramatemática. Cuando se va a la resolución de problemas en la parte de excitación numérica, ya estamos en la parte intramatemática, y cuando hacemos la exploración y la búsqueda de situaciones o fenómenos que están interaccionados, en este caso con la semejanza y la proporcionalidad, ya estamos en la parte extramatemática. Con respecto también al contenido, en la parte didáctica, se hizo la revisión de la colección Bicentenario. Esta revisión se hizo a la luz de la búsqueda, cómo se presentaban cada uno los diversos términos, las diversas notaciones, los diversos diagramas, la variedad de conceptos, las propiedades y los procedimientos y argumentos que se utilizaban tanto para la resolución de ejercicios, para la presentación de conceptos. Todo esto se observó, y cómo se veía la contextualización ya direccionada a la fenomenología didáctica. Como estrategias didácticas dentro del escenario, se tuvo ya en las perspectivas socioculturales la investigación como estrategia didáctica, la resolución de problemas y creación de problemas, ya vinculados también con la modelización y los proyectos de aprendizaje. Esto generaron ciertas actividades, unas actividades individuales
Esta actividad individual fue el cuestionario, que es prácticamente el diagnóstico que se hizo, un café diagnóstico que se hizo a los estudiantes, y otras actividades grupales como el mapa conceptual, el mapa de enseñanza-aprendizaje, la resolución de problemas, el diseño de problemas y los microproyectos de aprendizaje. Como materiales y recursos también se dieron con el uso del contexto para la realización y ejecución de la misma. En sí fue una ruta de formación. Esta ruta de formación estuvo distribuida en 6 momentos. El primer momento, el momento de diagnóstico. El segundo momento, el momento de mapas. El tercer momento, el momento de tercer y cuarto momento, que estuvo involucrado con el momento del problema. Y el quinto y el sexto momento, que estuvo involucrado con el proyecto. En el primer momento, el momento del diagnóstico, se realizó el cuestionario. En el momento de los mapas se realizaron, se le involucró a los estudiantes para que hicieran actividades como el mapa de enseñanza-aprendizaje de Orellana Chacín y el mapa de contenido. También en el tercer momento, el primer momento de la resolución enfocado en los problemas, se dedicó a la resolución de problemas. Segundo momento, que es correspondiente al cuarto, que es de los problemas, estuvo dedicada a la creación o diseño y construcción de problemas. El quinto momento, su primera parte de los proyectos, fue el diseño de los proyectos, y el sexto momento fue la ejecución del proyecto. Esta ejecución del proyecto, posterior a esta, también se hizo la presentación de los resultados de los mismos. Hay otras actividades como la revisión documental, la discusión, que fueron actividades que se hizo a lo largo de cada uno de estas etapas y cada una de las sesiones de actividades con los estudiantes. También hubo una bitácora, que fue una actividad esencial en esta investigación y el análisis y observar cada uno de lo que hacían los estudiantes, pero en este caso fuera del aula de clase, porque esta bitácora es donde el estudiante iba a realizar, iba a redactar cada una de las cuestiones que hacía para cumplir con las actividades. Esta nos sirvió de mucho, ya que ahí veíamos que era lo que el estudiante hacía fuera del claustro escolar. Hubo otra actividad, que fue la hoja de experiencia, que esta actividad se generó en el tercer momento, en el momento de los problemas, ya que se necesitaba ver cómo los estudiantes, con respecto al contenido, ya ellos buscando el contenido, ya cuando hicieron el mapa conceptual y mapa de enseñanza-aprendizaje, ver cómo el contenido interaccionaba con sus experiencias, con sus contextos próximos, con el entorno en donde el estudiante se involucraba. Ahí se ven cada una de las actividades que los estudiantes que ejecutaron, cada una de las tareas, como tareas macro. Ahí se observa los proyectos, cada uno de los mapas de enseñanza-aprendizaje. Se puede destacar que con respecto a la resolución de problemas, los estudiantes generalmente toman problemas del libro de texto y sacan modelos parecidos al libro de texto, y se les buscó que cada uno de ellos, con respecto a su hoja de experiencia, generaban sus propios problemas en la creación de los mismos. En el conocimientos se elaboraron, se buscaron cada uno de los indicadores. Los indicadores se tuvo como base la subdivisión que hace Deborah Boll del conocimiento del contenido, el conocimiento didáctico del contenido, ya cada uno, el común del contenido especializado, el horizonte matemático, y en el parte didáctico el contenido de los estudiantes, el contenido y la enseñanza, y del currículo. Aparte de ello, se hizo la interacción con lo que propone Rowland en el estudio de la base cada uno para generar estos indicadores. También en la parte de la resolución de problemas se buscó lo que nos plantea George Porges y lo que nos plantea Alan Schoenfeld para la resolución de problemas, cada uno de los pasos, y qué era lo que era necesario para los muchachos en la parte del conocimiento. Ahí se ve cada uno de los esquemas, cada uno de los indicadores en esos cuadros que se presentan. En la parte de competencia, se tuvo en cuenta, en el caso de las competencias didácticas, lo que nos propone Niji Howard, también lo que nos propone Ginari. Se hizo una categorización de acuerdo a la enseñanza-aprendizaje, lo curricular, la evaluación y la integración. En el caso de las competencias geométricas, anteriormente se vinculó la interacción entre Van Hill y Hofer. En el caso de Van Hill, acuérdense que se tomó en cuenta de los 5 niveles, se tomó en cuenta
4 niveles, que fue el nivel de reconocimiento, análisis, clasificación u ordenamiento, y el de deducción informal. En el caso de la parte de Hofer, ya sabemos que son 5 niveles, pero se hizo como un desglose de estos niveles y se propusieron otras categorías como razonar y pensar, comunicar, modelar, plantear, resolver problemas, representar, lenguaje simbólico y uso de materiales. También aquí, para la generación de estos indicadores y estas categorías, se tomó en cuenta lo que propone Enrico y también lo que propone la doctora Marta Iglesias en el 2014 en su tesis doctoral. Ahí se ven los cuadros donde se presentan cada uno de los indicadores de estas competencias. Ya cuando se tenía esto, se ejecutó el escenario, se hizo una organización y análisis de las tareas. En esta organización de las tareas, primero se distribuyó en cada uno de los documentos por sesión, cada una de las sesiones de estas actividades. Posterior, en esta sesión, dentro de cada carpeta hubo una carpeta de productos, y dentro de esta carpeta de productos se presentaban ciertas subcarpetas, esta subcarpeta vinculada a cada una de las actividades que hicieron los estudiantes. Ahí se ve que en el análisis de los conocimientos y competencias se tomaron en cuenta ciertos cuadros con los indicadores anteriores, donde en el caso positivo se utilizaron los signos más y menos. El símbolo más está dedicado al que el muchacho posee el conocimiento, posee la competencia, y en el cambio símbolo menos es la ausencia de los mismos. ¿Cuáles son las conclusiones que llegamos en esta investigación? Primero, las influencias en el entorno del estudiante, del individuo. La influencia primordial, ya como estamos en un ámbito institucional, es la sociedad, pero en la formación del estudiante están las experiencias, y la sociedad es la que genera en el estudiante, que en su ámbito y en su interacción social genera las experiencias y es la que conforma la formación del mismo. No se deja de lado el entorno natural, pero ya este entorno natural es descifrado por el mismo estudiante cuando él se propone hacerlo, pero generalmente primero es la sociedad la que hace la transformación del individuo. En la interacción de las diferentes tareas, actividades que se propusieron con respecto a la geometría y el concepto, la central era la investigación. Aparte de esta estrategia de la investigación, cada una de ellas generaba un aporte hacia el proyecto de aprendizaje. La investigación daba aporte a ese proyecto de aprendizaje, la investigación daba aporte a la modelización y a la resolución y planteamiento de problemas. Esto hay una estructura como cierta escalera, y la investigación está como eje transversal, pero la modelización, posterior a la modelización está el planteamiento de resolver problemas, para como última actividad está el proyecto de aprendizaje. En el conocimiento, aquí es un aporte que se da como constructo esencial de la presente investigación, un nuevo conocimiento que denominaré conocimiento experiencial contextualizador del objeto matemático en estudio, en este caso en el objeto geométrico, y denominaremos SECON. Este nuevo conocimiento tiene interacción, ya que cuando se hizo el estudio se vio que el contexto, la contextualización de cada uno de los elementos de las temáticas involucradas y los conceptos involucrados, la proporcionalidad y semejanza, daban interacción con los diferentes conocimientos. Principalmente este conocimiento nuevo que se genera está involucrado con 4 conocimientos dedicados a la subdivisión que hace Deborah Boll, como el conocimiento de la enseñanza y de los estudiantes, el conocimiento del horizonte matemático y el conocimiento común del contenido. Estos 4 conocimientos son los más directos hacia este nuevo conocimiento, pero hay otra interacción del conocimiento, el SECOM, con el conocimiento especializado y el conocimiento curricular, ya que los documentos curriculares, cuando uno los observa, te involucra hacia el contexto. También el conocimiento especializado, el contenido, cómo se generó este contenido. Este contenido tuvo una generación tanto social y en unos casos natural, y ahí es que se ve la parte de la especialización, de cómo fue la parte formal del contenido. Pero generalmente los 4 ejes que dan interacción directa es el conocimiento del contenido de los estudiantes, el conocimiento del contenido de la enseñanza, el conocimiento de los horizontes matemáticos y el conocimiento común del contenido.
Se ve también que con respecto a las actividades, vemos que hay como una ruta para generar una actividad contextualizadora. Primero se observa cuando se le selecciona el contenido, en este caso un contenido geométrico. Posterior a este, utilizando los mapas, tanto el mapa de enseñanza-aprendizaje como el mapa de conceptual, se hace una fragmentación de contenido. Después que se conozca el contenido, se haga la fragmentación como tal de contenido, el estudiante busca la interacción de este contenido con sus experiencias. Tanto el estudiante como el docente buscan interaccionar cuál es la relación que hay entre el contenido y su experiencia. Después que se busque esta interacción de ese contenido con la experiencia de cada uno, se hace la intersección entre ambos, entre el docente, las experiencias del docente y las experiencias estudiantes, para posterior a esto hacer la generación de las actividades, conformar las actividades y proceder a su aplicación. Con respecto a las competencias en el ámbito de la contextualización, con respecto a la contextualización tanto intramatemática cuanto corresponde a la geometría en interacción con las otras áreas, el cálculo, el álgebra, se llega prácticamente, ahí es donde hay un avance, hasta el cuarto nivel de Van Gil, que es el nivel de deducción informal. En el caso cuando se hace los estudios, se hace la interacción del contenido geométrico con el entorno próximo del estudiante, el develar, el descifrar el entorno con respecto al contenido, es cuando se llega al nivel de análisis. Este es el nivel número 2 en Van Gil. Si esto es cada una de la cuestión de la contextualización, si se hace la contextualización con respecto a algo externo, se llega al nivel número 2 de Van Gil, pero si es una contextualización interna dentro de la matemática, la geometría con las otras áreas, la formación del docente de matemática, se llega al nivel 4. Con respecto a las habilidades de Hofer, si hay una interacción con casi todas, con todas las actividades. Esta interacción, cada una de las 5 habilidades, la visual, la de modelar, la habilidad verbal, la lógica, el dibujar, generalmente se interaccionan cuando se hace la contextualización tanto intramatemática como extramatemática. Ahora, como intersección entre tareas, competencia y conocimiento, genero una región geométrica contextualizadora. Esta región geométrica contextualizadora, en su parte central va a estar el estudiante. Y esta región irá avanzando con respecto a cierto contenido geométrico, siempre y cuando el estudiante vaya evolucionando, adquiriendo su conocimiento y vaya adquiriendo las competencias en relación a ese contenido. La estructura de esta región geométrica contextualizadora es similar a la estructura, si nos vamos al contexto, que nos puede aportar el contexto para conformar esta región. Nos vamos a una malla arácnida, es decir, imagínense la estructura que hace la araña, la conforma la araña. Esta estructura que conforma la araña, en este caso la vemos de manera hexagonal, pero no necesariamente tiene que ser de manera hexagonal, puede ser de manera octogonal, puede ser un polígono como tal, pero esta estructura se toma como tal porque la estructura geométrica que tiene como trasfondo hace relación con el contenido que se tomó aquí, que es el de proporcionalidad y semejanza, generalmente en la parte del teorema fundamental de proporcionalidad, el teorema de Tales. Si lo observamos en cada una de las capas, se ve que está involucrado, está presente el teorema de Tales. Aparte de ello, cada una de las figuras, en este caso son trapecios, cada una de estas figuras genera una semejanza, es decir, hay interacción entre los contenidos. Pero lo que se busca, es la conformación de esta región. En esta región, cuando el muchacho, por medio de las estrategias que se le vincula para la contextualización de la geometría, va subrayando, es decir, va llenando esas capas, va llenando esta región. Poco a poco, cuando él va obteniendo los conocimientos, cuando va obteniendo las competencias, va rellenando esta región. Esta región prácticamente se divide en 3 regiones. Estas 3 regiones dedicadas a cada una de
de los elementos que se estudiaron. Como primera región, la cual denomino región de acción contextualizadora, ubicamos las estrategias, en este caso las tareas, las actividades que se les propusieron a los estudiantes. Ahí vemos que en el nivel central está el estudiante. Para uno un poco a poco ir involucrando, la primera estrategia es ubicar las experiencias, ubicar en el estudiante la conexión entre el contenido que se da y sus experiencias próximas a este contenido. Poco a poco se van haciendo y se van abarcando y se van generando, se van utilizando las otras estrategias como la resolución de problemas poco a poco y después la modelación y después poco a poco se va utilizando también la creación de problemas. Posterior a esta, la última actividad poco a poco que se va generando es la actividad de los proyectos de aprendizaje. Se ve que la investigación son ejes, es la línea con que se construye cada uno de los elementos. La investigación, en este caso, si lo asociamos con el contexto, en la malla que hace la araña, la tela fuerte que nutre estas actividades es la investigación. La tela, el hilo fuerte que sostiene todas estas actividades y el aprendizaje del estudiante es la investigación. La otra región es la región de conocimiento. Esta región de conocimiento prácticamente se va generando la subdivisión y la subdivisión de forma hexagonal se lleva a la división que hace Deborah Boll. Pero esta división poco a poco generando desde el nivel principal, utilizando en cada uno de los conocimientos que se aprecian en los estudiantes, en cada uno de estos conocimientos, lo más céntrico se va utilizando es la parte del SECOM, el nuevo conocimiento que se genera, el conocimiento experiencial contextualizador del objeto matemático. Este conocimiento desde las partes iniciales, las partes más cercanas al estudiante, ahí se ve que cuando la parte más cercana es conocimiento del contenido de los estudiantes, poco a poco va avanzando con respecto a cómo se ven los otros conocimientos. Después conocimiento curricular, ya cuando se va generando el estudiante y del horizonte matemático. Y ahí poco a poco esto va rellenando cuando el estudiante va obteniendo su conocimiento a través de las estrategias y a través de las actividades, va llenando las capas. El otro es, y por último, es la región de competencia. La región de competencia tanto se ve en el contexto, tanto intra o extra matemático, se ve la competencia tanto didáctica como geométrica que se van generando. Estas competencias, ya de acuerdo a los niveles de razonamiento Van Gilo, las habilidades según Hofer, las van generando a partir de las actividades que se le están proponiendo a los estudiantes para la generación de la contextualización de los contenidos o las temáticas geométricas. Estas tres regiones generan un espacio de la formación inicial de docente de matemáticas. Este espacio, como nivel esencial, nivel central, en la parte central, está la región de acción contextualizadora. Primera región es la región del conocimiento, que está con respecto al saber. La segunda región, que considero la más importante porque es donde el estudiante se proporciona al estudiante las estrategias, es decir, las actividades donde él va a generar su conocimiento, es la región de tarea, la región de hacer, es la región acción contextualizadora. Y como última región está la región del saber hacer, que es la región de las competencias. Todas estas tres regiones conforman el espacio de formación inicial del docente de matemáticas, que es el constructo esencial de la presente investigación. Bueno, muchas gracias por su atención, estimado jurado. Espero que haya sido de su agrado la presente investigación.